platillos tibiales son planos y necesitan una estructura fibrocartilaginosa que se llama menisco para que pueda haber una congruencia articular. Están unidos por una cápsula articular, que es tejido fibroso, con un refuerzo en la zona medial, que es el ligamento medial, y un cordón extracapsular, que es el ligamento colateral externo. En la parte interna y en medio tenemos los ligamentos cruzados anterior y posterior. Existen elementos estabilizadores externos, por ejemplo, ¿por qué son importantes? Si nosotros tenemos un desgarro del ligamento colateral medial, como más tarde en un momento vamos a ser un poco más precisos, el tratamiento del ligamento medial puede ser conservador, ¿ya? Y depende mucho de cómo haya pegado, sin operación, solamente con inmovilización, y del complemento con el tendón de la pata de ganso, los tendones isquiotibiales, que le dan una estabilidad complementaria. Cuando nosotros tenemos una rotura del ligamento cruzado anterior, la recuperación del paciente, pese a que necesita una operación, una cirugía, como expertos, va a estar supeditada al fortalecimiento del tendón cuadricipital. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta la importancia de los tendones que rodean la rodilla. Y son tendones, acá describo, lo grafico en la rodilla, pero son tendones que en su gran mayoría vienen desde la pelvis, o sea, sobrepasan la cadera y la rodilla. Por ejemplo, el tendón rotuliano, el tendón cuadricipital, viene desde el fémur, los bastos, pero desde la espina ilíaca anterior inferior en la pelvis, sobrepasa la cadera. El tendón de la fascia lata viene desde la cresta ilíaca de la pelvis, de la cresta ilíaca en la pelvis, sobrepasa cadera y rodilla y terminan en el tubérculo de Gerville. Los isquiotibiales se insertan en el hueso, en el isquio, y terminan en la tibia proximal. Son tendones largos que van a dar movimiento a cadera, rodilla y dan estabilidad a cadera y rodilla. Bueno, para entrar específicamente en las lesiones más frecuentes, recordarles pues, que la traumatología es parte de la medicina, ¿no? Donde vamos a tener una anamnesis que nos va a dar de repente una impresión diagnóstica a veces más precisa que el mismo examen clínico, ¿no? Hace cuánto empezó la enfermedad, cómo empezó, si el paciente tiene referencia o se acuerda cómo empezó. Generalmente las lesiones bruscas son las que se recuerdan y cuando es insidioso, el paciente no tiene un tiempo exacto, cómo se presenta, si es permanente o es el inicio de las actividades o es con el aumento de las actividades. Es importante que ustedes pregunten qué tratamiento se ha realizado. Usualmente el paciente ahora con las redes ya fue a la farmacia, ya pasó por un médico que le puso sono, ya pasó por otro médico que le puso células madre, o recibió un tratamiento médico que fracasó. Entonces es importante que ustedes vean qué ha recibido. Los síntomas son algo vagos cuando es crónico, hay que tener experiencia para saber direccionar a una impresión diagnóstica solamente con los síntomas, ¿no? Y el examen físico bien realizado nos da un acercamiento a la patología. Normalmente las lesiones de ligamentos laterales es por un mecanismo brusco, ¿no? Una torsión, una palanca lateral, una palanca medial, ¿no? Suele ser un mecanismo de producción de lesión. El paciente puede caer en un pie y hacer una torsión. El paciente generalmente cuando tiene lesión de ligamentos siente el dolor en una zona determinada cuando se produjo
la lesión, ¿no? Y de acuerdo a cómo les describo, ustedes pueden tener un acercamiento a la zona donde se dañó. Le pongo acá sensación de inestabilidad, pero para que no se confunda, ténganlo como referencia, porque también los ligamentos cruzados nos pueden dar una sensación de inestabilidad. Y el menisco nos puede dar una sensación de bloqueo, de cuerpo extraño que puede confundirlo con inestabilidad. Por eso solamente lo menciono, que el paciente puede referir que siente que la rodilla se le va. No lo voy a considerar una pregunta importante porque son síntomas vagos, ¿no? Que pueden confundirlos, y no es mi intención que se confundan, sino que tengan las cosas bien claras, ¿no? Este es un golpe en la zona lateral, ¿no? Y si yo lo golpeo en la zona lateral, ¿qué ligamento se estirará? El medial. ¿Qué menisco se molerá? El lateral, ese menisco, ¿no? Podrá haber también una rotura del ligamento cruzado anterior. ¿Ya? Existe una patología que es la triada de Donau, ¿ya? Que es una lesión grave, ¿no? Que puede lesionar varias partes de la rodilla. En este caso, que estamos hablando solamente del ligamento lateral medial, este es un mecanismo de producción. Lo inverso será, me lesionará el ligamento colateral lateral, ¿no? Como les decía, cuando es agudo, nosotros tenemos prácticamente el diagnóstico de acuerdo a cómo fue el golpe, dónde fue el impacto, ¿no? Es una gráfica. Como les decía, el ligamento medial es un refuerzo de la cápsula, por lo tanto, el tratamiento puede ser de inicio, inmovilización, y aún en roturas totales, y quirúrgico será si es que pese a la rehabilitación y el fortalecimiento, el paciente sigue manifestando inestabilidad. El 80%, 70% del tratamiento es conservador. El ligamento lateral es un cordón. El ligamento lateral no se va a juntar con la inmovilización, por lo tanto es al revés, ¿no? Un 90%, 100% tratamiento quirúrgico. Estas son las maniobras, el varo largo, comparando con flexión de 30 grados, se hace la maniobra y se compara, ¿no? Porque cada paciente tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Todo paciente tiene una característica especial. Lo otro, ¿no?, que siempre tienen que ver en traumatología es ver y comparar, y tener en cuenta siempre el tono muscular. Si a mí me llega un paciente con una lesión de hace 2 semanas que ha estado inmovilizado o en reposo, podría tener una laxitud mayor solamente por la atrofia muscular, ¿no? Hay que comparar la masa muscular y comparar con el lado contrario. En medicina, ustedes tienen que saber quién está al costado, ¿no? Cuando estén en una clínica o en un hospital, tienen que saber quién es el que hace los exámenes auxiliares de quienes van a depender los diagnósticos de ustedes, ¿no? Si ustedes saben que en la clínica donde están hay un buen ecografista, podrían ustedes sacar una ecografía para llegar al diagnóstico, porque sí es de fácil acceso la imagen de los ligamentos lateral y medial. De lo contrario, recurrimos a la resonancia magnética, ¿ya? Si tienen buen ecografista especializado en partes blandas, sí, pueden pedir una ecografía, más el examen clínico pueden tener ustedes el diagnóstico. Por ejemplo, hay diagnósticos patognomónicos que no necesitan imágenes. La rotura de tendón de Aquiles, ¿se acuerdan ustedes? Es patognomónico, es más, las imágenes a veces confunden, ¿ya? Como van a ver también acá un par de lesiones que son clarísimas, y prácticamente el examen radiológico es por cumplir a veces. Una ecografía con una rotura parcial mayoritaria le genera mucha confusión,
y podría el paciente o el seguro privado decir que no es una rotura total y retrasar la operación del paciente. Entonces, su clínica, su análisis, su examen físico y complementar solamente como para cumplir, ¿no? Se entienda que no, por cumplir es pues para que el paciente vea que hay un examen adicional, ¿no? Tratamiento, como les decía, rotura del ligamento medial, inmovilización por 3 semanas, luego rehabilitación y de acuerdo a cómo vaya se decide operar o no. Y la rotura del ligamento lateral siempre o casi siempre es quirúrgica. El tratamiento de los ligamentos, tanto medial o lateral, es con injertos y con tornillos. Existe una técnica donde se junta, donde se explica que puede servir. Si yo les estoy diciendo que el ligamento medial se rompe las fibras y yo con el reposo puedo lograr que se junten y se peguen, pues en una época era bastante frecuente hacer una reparación solamente con suturas, pero actualmente se recomienda el uso de estas estructuras que son unas anclas que aproximan mejor los ligamentos. Pero acá tenemos esta es la reparación del ligamento externo y a ver si se acuerdan la anatomía. ¿Con quién tendría que tener yo cuidado en esta zona? Una vida particular con fibular. ¿Ya? Es importante que tengan ese cuidado porque pueden terminar con una pareja, ¿no? Una lesión a veces irreversible. Bueno, la patología meniscal es bien frecuente. Una pregunta frecuente es, o una expresión frecuente de los pacientes es: yo pensé que esta lesión solamente se producía en los deportistas. ¿Por qué es más frecuente en los no deportistas que en los deportistas? Los deportistas tienen cuidado. ¿Mm? O sea, los deportistas tienen cuidado cuando hacen movimientos. En cambio, una persona que no tiene conocimiento es más brusco cuando hacen movimientos de persona. Puede ser. El soporte que brindan los músculos en el deportista está más trabajado. Porque una persona no deportista baja escaleras, sube escaleras sin cuidado, como tú dices, y no tiene la masa muscular para protegerse. El deportista se tira 13 escalones y tiene fuerza para proteger y caer, ¿no? Y es más frecuente en no deportistas que en deportistas. ¿Ya? De acuerdo a mi experiencia en la clínica, ¿no? De repente el médico de un club tendrá más porque solamente deportista, ¿no? Pero yo creo mixto, pacientes deportistas y no deportistas, es más frecuente en pacientes no deportistas. Movimiento de torsión, ¿cuántas veces hacemos movimientos de torsión, no? Sobre todo los curiosos, nos hablan, estamos caminando y giramos y nos podemos torcer, ¿no? Es progresivo, sí, en los pacientes que no han tenido una lesión brusca es progresivo, va aumentando el dolor, ¿no? Interesa mucho cuando es permanente, cuando es, a veces me duele, tuve 3 días sin dolor, me puedo inclinar a una lesión de tipo muscular o tendinosa, pero si siempre hay fastidio o molestia, podría pensar que es algo orgánico, no una rotura de dedo. Como les decía, típico, clásico, sensación de cuerpo extraño, algo hay ahí, algo se mueve, algo me traba, y raro verlo, pero sí se ve, los pacientes que no pueden lograr estirar porque está bloqueado el movimiento, ¿no? Estas son gráficas, ¿no? La torsión de caída, apoyando el pie y torsión del cuerpo, ¿no? Y le va a producir una torsión, el cóndilo que es esférico termina moliendo al menisco, ¿no? Bueno, acá cuando bajen en la clase van a ver unos links. Los exámenes típicos van a ser flexión y extensión con rotación interna y externa. Esos son los movimientos para evaluar las lesiones de los meniscos. McMurray es el más frecuente, el más usado, el de Apple es el otro que nos sirve. Me quedo con el McMurray.
prendámoslo bien y luego si tenemos duda diagnóstica pasamos al examen auxiliar que va a ser la resonancia. Hay ecografistas que informan desgarros meniscales, pero no son muy confiables en su diagnóstico. ¿Han visto estas lesiones? ¿Por qué se grafica como rojo esta zona del menisco? ¿La vascularización? Porque en la parte periférica es vascularizada. Entonces, esto es importante para tomar una decisión quirúrgica, ¿no? La anatomía, la biología. Esta es la explicación, ¿no? Los vasos que están en la cápsula van a irrigar la parte periférica. El menisco se ancla en la tibia, en la cápsula y en la tibia, es el anclaje del menisco. ¿Ya? Y vamos a tener la zona roja muy irrigada y muy ancha, ¿no? La zona blanca casi nada irrigada y delgada. Esto nos va a dar una conclusión biológica de cómo debemos tratar el menisco. Actualmente, ustedes si entran a revistas de medicina deportiva y lo último que pasó en el examen de uno de los cursos de los congresos de la Sociedad de Medicina Deportiva, es que les colocan de que aún en zona blanca es aconsejable una sutura. Yo no estoy muy de acuerdo. Y cuando nosotros vemos que un desgarro en la zona roja o en la zona intermedia, bien indicada, o sea, en zona roja, aguda, menos de 7 días, pacientes jóvenes, menores de 40, tienen 17% de posibilidades de redesgarrarse, o sea, que no peguen nunca, solamente lo juntan y no pegan, porque no hay vitalidad. Entonces, con mayor razón me hacen pensar que en la zona blanca el porcentaje es mucho mayor, ¿no? Claro está que un deportista, cada milímetro de su menisco es valioso, pero por lo menos a mí cuando me hacen la pregunta, yo lo que les digo es que ¿qué me haría yo? Si me van a suturar, aunque yo ya soy viejo, 55 años, la verdad que yo no me suturaría, pero si alguien me dice estaba como para suturar, yo me suturaría, y si hay dolor después de la operación, dejaría que me coloquen una cámara para ver si pegó, porque hay un 17% de posibilidades que no pegue. Entonces, esa controversia es un poquito más de traumato, pero como para que ustedes entiendan por qué le digo que en la zona blanca yo solamente remodelaría y en la zona periférica suturaría, ¿no? Estos son ejemplos, ¿no? Ustedes ven cómo está deshilachado el menisco, es un menisco ya delaminado, ¿no? Entonces este menisco, pues yo no voy a pretender suturarlo, yo lo remodelo. Y si la lesión es en la zona periférica, aún si ustedes ven bien esta imagen, ven que es un menisco bien delaminado, ¿no? Las posibilidades que pegue es pocas. Yo en realidad suturo lesiones lineales, agudas, pacientes jóvenes, en la zona blanca, roja. Lesiones blancas, solamente reposo. Estas son suturas, son muy buenas, pero aún la mejor sutura, como digo, nos da el 17% de recidiva, ¿no? Los ligamentos cruzados anterior y posterior generalmente se lesionan por palancas anterior y posterior, bruscas. De acuerdo al mecanismo de trauma, ustedes van a tener una ruptura del anterior y el posterior. El examen clínico es cajón, es la que más se usa, pero si ustedes saben hacer bien un test de Lachman, podría ser más útil que el cajón. Entonces, les recomiendo que vean estos dos videos. La de Pivot Sheet generalmente sale bien cuando el paciente está bien relajado y es doloroso.
Entonces, estas dos aprenden el cajón y el diafragma. Acá ven una imagen de resonancia, el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior. Y acá ven una imagen donde no se ve, está borrado el ligamento cruzado anterior. Igualmente, ¿no? Hace poco escuché que, es más, antes de haber llegado a ustedes algún video, que existe un gel mágico que en roturas le colocan una infiltración y pega. Eso no es cierto. Los ligamentos solamente se reparan con injertos. A todos les pondremos injerto, una rotura de ligamento siempre se opera. No. Si hay un paciente con alta demanda física, sí. Pero es un paciente sedentario, podríamos hacer fortalecimiento muscular, y si no hay inestabilidad, porque no todos dan inestabilidad, podría vivir sin ligamento cruzado con una buena masa muscular. Eso es para aclarar que no todos operan. Pero si voy a curarlo porque hay inestabilidad, sí, el único tratamiento es la colocación de injertos. Condromalacia es una patología bien frecuente, más en mujeres, que es el desgaste del cartílago de la rótula, ¿ya? Relacionado muchas veces a la alineación del fémur de la tibia. Decía que es más frecuente en mujeres porque las mujeres tienden más al valgo, que es más perjudicial para la rótula. Hay un desplazamiento hacia lateral y daño. Y así mismo, tengo un paciente de 21 años que tuvo toda su vida una alineación y empieza a hacer condromalacia a los 23 años, 25 años. ¿Por qué podría ser? ¿Ya? Podría ser porque, y se da mucho en ex deportistas, ¿eh? Yo cuando estaba en el colegio hacía vóley, básquet, y ahora ya entré a la universidad y empiezo a tener dolores de rodilla. Cuando uno hace actividad física puede compensar las tendencias al desplazamiento lateral, en el caso de los valgos. El músculo vasto interno fortalece y alinea. Y cuando uno ya deja de hacer actividad física, el primero que se atrofia es el vasto interno y la rótula va hacia el lado del ángulo de la rodilla, lo lleva, ¿no? Entonces, la gran mayoría de veces el tratamiento es con fisioterapia. Este es un examen de roce. Buscamos apretar la rótula con el cóndilo femoral. Cuando hay dolor, podemos estar frente a una condromalacia. Aquí, ¿no? Una lateralización de la rótula y un roce y desgaste, ¿no? La resonancia. El diagnóstico de la condromalacia sí es con resonancia. No podemos sacarlo con una radiografía. El tratamiento, fisioterapia, fortalecimiento muscular. Algunas veces tenemos que hacer una prótesis, limpiamos las adherencias que se han producido por ese mal roce crónico. Y cuando hay una lesión tipo 4, que es una rotura, es una pérdida total del cartílago, como en este caso, ¿no? Se hace microperforación. Hay varias tendencias quirúrgicas, ¿no? Hace poco se usaba mucho las mallitas y la colocación de células madre, pero como no fue tan bien, actualmente en los consensos se recomienda o se reconoce que la técnica rudimentaria de siempre, que es las microperforaciones, el sangrado y la formación de fibrina, es mucho más efectivo que ese tratamiento con las mallas y las células madre. Entonces, estas son microfracturas como tratamiento de la condromalacia grado 4, que es la pérdida total del cartílago. Bueno, pasamos a la patología tendinosa. El tendón es una fibra gruesa con vida.
El tendón va a tener un metabolismo permanente de generación de energía, generación de sustancias, consumo y regeneración de sustancias, de fibras elásticas, de colágeno. ¿Ya? Pues, tenemos que acordarnos que el tendón es un tejido vivo. Tendones de la rodilla, ya les había hablado de varios. La pata de ganso, la fascia lata, que se inserta en el tubérculo de Ierdi, tendón patelar, tendón cuadricipital, popliteo, bíceps femoral. Hay una patología que es la inflamación de la grasa de Hoffa, que se lo menciono nada más. Esto es lo que les decía, ¿no? El tendón tiene una organización especial. Se usa y debe ser regenerado, ¿no? Si yo uso y gasto ATP, tengo que llenar mis vesículas de energía para poder generar energía, y si no lo puedo hacer, voy a usar el mecanismo inverso que produce radicales libres, todo lo que ustedes conocen de lo que es metabolismo. Y voy a ir poco a poco degenerando mi tendón, haciéndole perder la elasticidad, y vienen luego los microdesgarros, y luego vienen los desgarros espontáneos, como hablábamos hace un momento del desgarro del tendón de Aquiles. Esto es para recordar la ubicación de los tendones. Y acá está, ¿no?, lo que les decía. Esta es una persona preparada, ¿no?, un deportista preparado, que, si se dan cuenta, tiene un guante, ¿no? Esta persona solamente saltó y cuando cayó se le produjo esto. Yo necesito una resonancia para saber qué le pasó. No, porque la lógica me dice que si la rótula se fue para arriba es porque se rompió abajo. A veces nos hacen pedir resonancias o ecografías para probar las cartas de garantía, pero hay que tener mucho cuidado. Cuando uno no tiene experiencia, puede estar esperando un informe o una autorización y estar dilatando la cirugía del paciente. Es una simple placa, podría darme el diagnóstico confirmatorio. Y el tratamiento va a ser quirúrgico, no es médico. Es una operación. Luego viene otro paciente, miren, con dolor en la zona superior a la rótula, y yo siento la depresión y le digo al paciente que me haga una extensión de rodilla y hay imposibilidades. Entonces el paciente tiene una rotura de tendón cuadricipital, y lo confirmo con una ecografía, una resonancia, lo digo para complementarme nada más, o para que me vean dónde estuvo la lesión principal para planear una operación de repente. Y el tratamiento también es con, si se dan cuenta, ¿no?, miren cómo se usan bastante las anclas, ¿no? ¿Por qué se usan las anclas? ¿Tienen idea? Porque los tendones se insertan, se siembran en el hueso. Acá, mira, arriba, está el puntero. La pantalla se va a sembrar en una estructura sólida. Entonces, si se rompe acá, yo puedo parcharlo, ¿no? Si se rompe acá donde se inserta, es difícil que yo pueda suturar el tendón con el hueso. Entonces, yo anclo un metal de titanio o plástico con unos hilos y lo introduzco como estaba originalmente, esperando que pegue. Y sí pega. Otras lesiones de tipo muscular frecuentes, ¿no? El que ha visto algo de fútbol, pues ve que a veces los jugadores se toman la zona posterior del muslo, ¿no? Y es un tendón que con relativa frecuencia se desgarra, ¿no?, que es el bíceps femoral. Rara vez se sutura. La gran mayoría de veces hace una fibrosis, y con una buena rehabilitación es suficiente para que vuelva el deporte. La pata de ganso no se desgarra, pero es una de las tendinitis que más demoran en curar con terapia física, ¿ya? Y también le puede dar sensación de inestabilidad, ¿ya? Es un dolor en la cara medial de
de la parte proximal de la pierna, ¿no? Al costado interno de la tuberosidad anterior de la tibia. Y esto es es raro, ¿no? Es raro, les menciono, porque existe tendinitis popltea, dolor en la zona posterior, que me da un diagnóstico diferencial con el desgarro del corno posterior de los meniscos. Entonces, yo le puedo tomar una resonancia al paciente y no tengo el desgarro de meniscos, podría estar yo frente a una tendinitis poplitea y el tratamiento es terapia física. ¿Alguna pregunta? Creo que acaba. ¿Alguna pregunta? En la contramalacia dijo que parte del tratamiento era como hacer microfracturas, eso para que se reduzca la degeneración. Sí. Lo que se busca, y sí se forma, como le digo, en los congresos internacionales, ¿no? En el último que yo hice hace 2 años, cuando se tocó el tópico de condromalacia, ustedes saben que a todos los congresos pues van las grandes casas comerciales con la nueva tecnología, pero se llegó a la conclusión de que este es el tratamiento más seguro, más confiable y con mejor beneficio. Tú haces perforaciones en el hueso y el hueso va a sangrar. Esa sangre va a producir la formación de fibrina, tejido fibroso, como una cicatriz, como cualquier cicatriz que tengan ustedes. No es cartílago, pero sí es liso. Al ser liso ya no va a raspar la zona contralateral que es el cóndilo femoral. Lógico, tienen que alinearla con la terapia. Hay algunas veces que se opera la mala alineación rotuliana, pero el 85-80% de veces con una buena fisioterapia es suficiente. ¿Alguna otra pregunta? En la patología de los meniscos mencionaba que había como que ciertas controversias con respecto a suturar la zona blanca. ¿Cuál sería entonces el tratamiento definitivo, por así decirlo, que llegaron de acuerdo todos? O sea, ¿cuál es el tratamiento que hacen todos? Ya. A ver. Vamos a hacer un ejemplo de la vida diaria, ¿no? Tú tienes un paciente, un niño de 13 años, 12 años que juega fútbol y sus papás todos están pensando venderlo al Barcelona. Entonces este niño se rompe los meniscos, entra a internet. Ahora todo es internet, por eso yo siempre digo, ellos tienen que estar preparados. Y miren, y dicen, doctor, me han dicho que tienen que suturar, porque si no va a perder. Entonces, ustedes ven la resonancia y en la resonancia ven que es una rotura como esta, radial, oblicua, en el tercio blanco. Por lógica, si yo le pongo una sutura acá, esto mide 1 milímetro, máximo 2. ¿Ya? Por lógica esto no va a pegar, pero le digo la verdad, en el último congreso de la medicina deportiva había una pregunta que decía rotura radial en tercio blanco, opción terapéutica, la correcta para que te den tu certificado era sutura. Esa es la verdad. ¿Ya? Yo imagino que lo hacen para que los nuevos suturen, porque después de los congresos todos salen reyes, ¿no? Yo tengo lo último, vine a Lima, sobre todo si vine a Lima y me han dicho que suturo, yo soy de ser capo, y vienen de la casa comercial y te venden una sutura que cuesta caro, y tú te sientes el rey, y te quedó bonito con la sutura, pero la biología te dice de que ese tejido no tiene vascularidad, que tu sutura es más grande que la rotura. ¿Ya? Entonces hasta que tienes problemas, ahí voy a los problemas, tú ya aprendiste que no se sutura. Entonces, viene la señora y me dice, doctor,
no le puedes sacar. Tiene que suturar. Entonces, yo cumplo con explicar. Mire, yo lo voy a suturar, pero hay 17% de posibilidades de que no pegue. Aún en el rojo, por si acaso, si es así, para estar seguros, yo les sugiero meter una cámara, porque medicina deportiva se hace así. Tienen que meter una cámara, o sea, peor que lo diga, tengo una duda diagnóstica, entras a un tópico, te cedo y te meto una cámara. Medicina deportiva se hace así. Porque no hay mejor que una artroscopía diagnóstica que una resonancia. No tiene comparación. Hay 25% de error diagnóstico. Entonces, te suturo, si tú vas bien y no te duele nada, asumimos que pegó y no te veo más. Pero hay un gran grupo de pacientes que no le explicaron, que vienen a la consulta y dicen, doctor, el doctor ya me ha operado, me ha suturado y me ha operado mal. ¿Ya? Y tienen 8 meses entre que me opero o no me opero. Cuando va al médico, los médicos tienen que estar ustedes bien estudiados. Los médicos muchas veces vivimos en zozobra, porque cuando el paciente tiene que pagar un procedimiento, se lo quiere cobrar al médico. Entonces tú tienes que poner bien tu consentimiento que hay posibilidad de redesgarro. Y ese redesgarro, a veces viene el papá molesto. Doctor, lo has suturado y mire, nada. Y he pagado por cada sutura 2.500 soles. Entonces, en ese encrucijada hay mucha gente que se queda. Entonces, yo por eso le explico bien a mis pacientes, le digo, te puedo suturar, pero hay este porcentaje de posibilidad de que no pegue. Y si no hay dolor, yo te sugiero, tienes que estar preparado a que yo te meta una cámara para ver. Si tienes un paciente de mi edad, yo casi no suturo pacientes de mi edad. ¿Por qué? Porque el menisco es así como esto. Son láminas separadas. La posibilidad de que pegue son bien bajas. En teoría, cuando empezaron a aparecer las suturas, la indicación era tercio rojo, 40 años, menor de 40 años y aguda. Esa era la indicación. Luego, creo que por mercantilismo la han cambiado. Pero, o sea, acá no hay traumatólogo. Cuando hay un traumatólogo nos sentamos a hablar, a leer artículos, ¿no? Pero en líneas generales quiero que quede un concepto más o menos claro por qué son cada una de las cosas que le digo. Entonces, paso lista.